A dar comienzo a nuestro estudio. Decíamos que estos estudios que estamos tocando son unos estudios que hacen falta en las iglesias, pero la costumbre que hay de lo que es el regir la iglesia, muchas personas no están como interesados para conocer esos temas. Y cuando hablamos de líderes, cualquiera puede decir, no, cualquiera puede ser un líder. Muchos creen que los líderes se hacen, otros creen que los líderes nacen y que a través del tiempo se va formando. Y estas son algunas de las filosofías que se manejan dentro de lo que es la iglesia. Y es algo que hoy en día la iglesia necesita, porque el cuerpo de Cristo está falto de líderes. No hay lo que es una formación del liderazgo, sino que muchas personas se ponen o los ponen sin conocer lo que es el rol de un líder. Una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios toca todo lo concerniente a lo que es la vida humana. Nadie podrá decir que no sabe o qué excusa se ha de poner en aquel día cuando estemos delante de la presencia de Dios. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, verso 1, dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dios bendiga su palabra. Antes de Jesús ya existían supuestos líderes. Ya estaba el grupo de los saduceos, el grupo de los fariseos, ya estaban los sacerdotes y los escribas, levitas, y era un grupo, pero lo más conocido eran los sacerdotes como cabeza principal de la religión, y venía lo que son los fariseos, un movimiento grandísimo que tenían muchos seguidores, y estaban los saduceos y también estaban los escribas.
cuando llega el tiempo de Jesús, esos grupos se unen, porque al oír la filosofía o la enseñanza de Jesús, comenzaron a incrementar lo que es el servicio o la religión de lo que es el sincretismo, mezclando lo espiritual y lo natural o lo humano. Aparentemente, los sacerdotes fuesen los primeros en divulgar la religión como en sí cabezas de la iglesia. Y recordemos que el Imperio Romano era el que dirigía. Pero cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que esos líderes son los primeros en no ser el modelo de Jesucristo. Para ser un buen líder, tenemos que tomar lo que es el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque miren lo que dice esta palabra, que se sentaba en la cátedra de Moisés y ahí decía, primero, dice Jesús a los seguidores, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Porque están diciendo, están hablando de la ley. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Plataforma de ellos. En todo lo que es el registro de la palabra, miramos que la plataforma de todos estos grupos estaba asentado en lo que es la hipocresía. Eran hipócritas. Jesús los enfrentó y les dijo, hipócritas. En eso se basaba su gobierno, porque no son líderes. Líderes y gobierno son dos cosas diferentes. Y ellos en sí eran gobernantes. Y más tarde vamos a explicar la diferencia de estos dos. Basaban su jerarquía como de líderes en lo que es la indolencia. Para ellos, la palabra de Dios dice, ir a saquear una casa de una viuda, o de las viudas que quizás su marido le debía algún dinero, ellos no le importaba sacar a la viuda con todo lo suyo para quedarse con la casa. Eran saqueadores. Y supuestamente esos eran los líderes de esas grandes multitudes. Eran exhibicionistas. Porque la Biblia registra que se sentaban en los primeros lugares para ser vistos por la gente. Y se paraban en las esquinas. Y hacían un sinnúmero de largas oraciones, y dentro de la oración siempre usaba la hipocresía, porque gracias a Dios, porque yo no soy como este gentil, decía uno de ellos, cuando el gentil se golpeaba el pecho